Esta es la continuación de la serie de los sacramentos y hoy vamos a hablar del otro sacramento. Ya vimos el sacramento de la Cena del Señor y hoy vamos a ver el sacramento del bautismo. Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por el privilegio de participar de la cena. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú nos das como iglesia, como cuerpo de Cristo. Oro esta mañana que al abrir tu palabra también abran nuestros corazones, que también abras, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, ilumínanos, sácanos de nuestra ignorancia, háblanos y enséñanos, te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada y la anterior estuve visitando algunas iglesias nuestras en diferentes estados de los Estados Unidos. Estuve en Virginia, en una iglesia, en un pueblo, se llama Culpeper. Ahí estuve predicando 3 veces y les hablaba a los hermanos sobre la importancia de la iglesia. ¿Por qué el Señor dejó la iglesia? ¿Por qué tenemos iglesia? ¿Qué sentido tiene que estemos aquí cada domingo participando de un culto y escuchando a alguien que habla? ¿Qué sentido tiene? Y a veces hacemos las cosas tan mecánicamente, no tan repetitivamente, que perdemos el significado importante y valioso de lo que hacemos. Lo repetimos tanto que pierde el sabor. Y yo les enseñaba a los hermanos que estamos aquí porque Dios quiere que escuchemos su palabra. En el Salmo 138, verso 2, dice que Dios ha puesto su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Así que cuando venimos al culto en la mañana, hemos venido a adorar a Él, a su nombre, su carácter, su naturaleza, lo que Él es. Hemos venido a adorar. Somos cada uno de nosotros sacerdotes. ¿Usted sabía que usted es sacerdote? ¿Lo sabía o no? Si no lo sabía, ahora lo sabe. Usted es un sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ministrar a Dios. Usted viene a cumplir su culto racional. Usted viene a adorar a Dios. Viene a traer una ofrenda de alabanza a Dios. Cuando cantamos, le alabamos. Cuando cantamos, exaltamos su nombre. Y luego escuchamos su palabra. No hay otro lugar en la tierra donde tú puedas escuchar la palabra de Dios que no es en la iglesia. Así que yo les he hablado a los hermanos de la importancia de la iglesia, la importancia de congregarnos, la importancia de estar juntos, la importancia de participar de la cena juntos, porque eso es comunión. Estar a la mesa es comunión. Luego estuve en Baltimore la noche del miércoles, que es la sede de nuestra iglesia. El jueves partimos a Pensilvania y ahí estuvimos en el retiro de pastores y luego de eso el sábado en la tarde partimos a Marlboro, ahí en Massachusetts, en donde prediqué el domingo en la mañana, más o menos lo mismo, la importancia de la iglesia. Y los hermanos allá
enviaban saludos a ustedes. Varios de Marlboro estuvieron aquí en la conferencia en diciembre y me reía porque dos familias que vinieron acá, dos parejas que vinieron acá, se embarazaron acá. Así que una ya nació y la otra está a punto de nacer, está a una semana de haber nacido. Entonces yo le dije, si alguien quiere y está buscando hijos, tiene que venir a Chile. Allá tenemos la clave. Fue un tiempo muy rico. Agradezco a los líderes de la iglesia, a los que estuvieron vigilando la iglesia, a los que predicaron, Pedro, César no está, Iván, el pastor Iván estuvo la semana pasada. Es una bendición tener un equipo. Ok, Mateo capítulo 28, entonces, 19. El bautismo. Hermanos, el bautismo es un sacramento. La iglesia protestante considera al bautismo y a la cena del Señor como sacramentos. La Iglesia Católica, por su parte, considera 7 sacramentos. Nosotros solamente consideramos 2. El bautismo y la cena del Señor son sacramentos. Y hemos dicho que el sacramento es algo que el creyente debe considerar como sagrado. Un sacramento quiere decir algo sagrado, por lo tanto demanda de nosotros el más alto respeto, la más alta honra. No es para rellenar un espacio en la liturgia de la iglesia, no lo es la cena, no es el bautismo, es un acto que demanda de nosotros respeto, honra, que lo tratemos con la más alta honra y respeto. El bautismo, entonces, junto con la cena, son considerados para nosotros sacramentos. ¿Cuál es la definición del bautismo? Podemos decir que el bautismo es considerado como el acto, esto es el bautismo. El bautismo es el acto de identificación y asociación con alguna persona, algún grupo, algún mensaje o algún evento. Entonces la palabra bautismo ya en su propia definición quiere decir asociación, vinculación, identificación. El bautismo cristiano entonces significa identificación con Jesucristo. Me identifico con Jesucristo. ¿Ok? Lo he mencionado varias veces. Creo que es un buen ejemplo. Los fanáticos, ¿cierto? Las barras bravas, las barras en general, compran la camiseta de su equipo y se ponen la camiseta. Y cuando van al estadio se nota el sector ahí, el sector rojo, cuando juega Chile, la marea roja, ¿cierto? Y están ahí los fanáticos con la camiseta puesta porque se identifican con el equipo. Y se identifican de tal manera que cuando el equipo gana, ellos dicen, ganamos. ¿Sí o no? Ganamos. ¿Tú jugaste? ¿Jugaste? No entré a la cancha. ¿Y cómo dices que ganaste? Bueno, porque yo me identifico con mi equipo. Todo lo que le pase a mi equipo me pasa a mí. Identificación. Y si mi equipo pierde, yo pierdo.
y ando bajoneado una semana porque mi equipo perdió, ¿o no? Claro, porque estoy identificado. Todo lo que le pase a mi equipo me pasa a mí. Si gana, ganamos. Si pierde, hemos perdido. Estoy identificado porque me puse la camiseta, hermanos. Entonces, el bautismo es identificación con Cristo, identificarme con Él, vincularme con Él, asociarme con Él. La palabra bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que literalmente la podemos traducir como sumergir. Y tiene la idea de teñir la ropa. Todavía se hace, que hay unas anilinas, ¿se llaman así? Que si tú tienes una prenda de algodón y quieres cambiarle el color, lo sumerges ahí en una olla de agua caliente que tiene esta tinta. Entonces, cuando esa prenda, que normalmente es blanca, se sumerge en el carmesí, luego tú tomas esa prenda y ya no es blanca, porque ha ocurrido un baptizo. Lo que ha ocurrido ahí es que cada tela ha sido impregnada del color, ha sido identificada. ¿Me siguen con la idea? Entonces, cuando hablamos de bautizo, hablamos literalmente de sumergir, meter en el agua, impregnar, y de ahí la idea de asociación o identificación. Esa polera ya nunca más será blanca, porque ha sido identificada con el color del recipiente, hermanos. Entonces, el bautismo, o la palabra bautismo, quiere decir eso: vincular, identificar, asociar, vincular. El creyente, cuando participa del sacramento del bautismo, se está identificando con Cristo. Qué tremenda bendición. Entonces, lo primero que podemos decir es que el bautismo es identificación, asociación. ¿Con qué me identifico? Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice Pablo. ¿Con qué me identifico? Con Cristo, sí. Romanos capítulo 6. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que nos hemos identificado con Cristo, todos los que nos hemos vinculado con Cristo, nos hemos vinculado con su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados, claro, una vez muertos somos sepultados, ¿qué dice? Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también todos nosotros andemos en vida nueva. No solamente muerte, sino sepultura y resurrección. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, plantados con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, en el momento de nuestra salvación, 1 Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Ok? Ahí está, ese versículo es importante. 1 Corintios 12, 13. En el momento de mi salvación. ¿Cuántos se acuerdan del momento de su salvación? ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas tú? Ese momento. Fantástico, ¿no? Haber nacido de nuevo. Que esas cosas que ocurrieron, esa sensación, en mi caso, de limpieza. Bueno, en el momento de mi salvación, en ese mismo momento, yo fui identificado con Cristo, yo fui puesto en Cristo, yo fui vitalmente unido a Cristo. Tanto así que todo lo que le ocurre a Cristo me ocurre a mí. Por eso el autor de Romanos, Pablo, dice que hemos sido identificados con su muerte, sepultura, resurrección. Hemos sido ya identificados con Cristo. Ya en el momento de mi salvación, yo fui puesto en Cristo en el mismo momento de mi salvación. ¡Aleluya! El Padre me puso en Cristo, vitalmente unido a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nací de nuevo, soy una nueva criatura. He sido puesto en Cristo, vitalmente en Cristo. Eso ya ocurrió. He sido puesto en Cristo, vitalmente unido a Él. Pablo lo menciona en Efesios capítulo 1, del verso 3 hasta el 14, sin ninguna coma, sin ningún punto, una cosa tras otra, en Él, en Él, en Él, en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, estoy en Cristo. Sin ningún punto, sin ninguna coma. Pablo estaba extasiado hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso ya ocurrió. Yo ya he sido identificado. El bautismo, entonces, al que yo hago referencia, es a esa demostración pública delante de testigos, donde hay agua, en donde hay un ministro, y tú eres sumergido en el agua. Eso, hermanos, es la figura. Eso es el elemento de una realidad. ¿Cuál es la realidad? He sido bautizado en Cristo, he sido sumergido en Cristo, he sido vinculado a Cristo, y eso es representado por el bautismo. ¿Cuántos se han bautizado acá? El bautismo es una representación de algo que ya ocurrió. ¿Ok? De algo que ya ha ocurrido. Entonces, el bautismo, como dije, es identificarse, asociarse con la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:4. Ya lo leímos. Eso es el bautismo. El bautismo, por lo tanto, al que estamos haciendo referencia, ¿no? Es un testimonio público y externo de algo que ocurrió en lo íntimo y externamente. ¿Ok? Entonces, el bautismo es un testimonio público y externo de algo que ocurrió en lo íntimo y en lo interno. Nadie lo vio. Cuando tú naciste de nuevo, nadie lo vio porque ocurrió acá adentro, en el ambiente espiritual. Pero el bautismo es un testimonio, es una figura de lo que ocurrió internamente.
Me acuerdo cuando bautizamos a Héctor y Pamela en los días del COVID. ¿Te acuerdas, Héctor? Pedro y Jessica eran los únicos testigos que teníamos ahí, con las restricciones que teníamos. He escuchado testimonios de hermanos nuestros en la China, donde el cristianismo no es permitido. Ellos usan las tinas en las casas. Donde hay un poquito de agua, todo sirve. Entonces el bautismo es un medio para demostrar algo que ya ha ocurrido. Es por eso, hermanos, que el bautismo no es, escuche esto, el bautismo tiene su valor, el bautismo es un sacramento, el bautismo es algo que el creyente debe hacer, pero quiero decirle que el bautismo no es un medio para alcanzar la salvación, no es un requisito para ser salvo. Algunas iglesias enseñan de que es necesario el bautismo para la salvación. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El bautismo es importante, claro que sí. No estoy minimizando, desacreditando el valor y la importancia del bautismo, solamente le estoy dando su lugar. Usted recuerda que el ladrón en la cruz no se bautizó. Cornelio, en capítulo 10 del libro de los Hechos, antes que fuera declarado salvo, antes que fuera bautizado, ya había sido declarado salvo. Entonces el bautismo no tiene nada que ver con mi salvación, sino que es una evidencia de la salvación. ¿Ok? El bautismo no me salva, pero es necesario, claro que es necesario. Si no se puede realizar, como en el caso del ladrón en la cruz, no va a afectar la salvación del creyente. ¿Cuánto me entienden? Ahora, es importante porque el bautismo fue instituido por el Señor mismo. Mateo 28, 19, ya lo vimos. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor. Es decir, identificando su vida con el Señor. Por tanto, el bautismo es un mandato, es una ordenanza, es un sacramento. No es un ritual humano. Tampoco es un acto meramente religioso. No lo es. Así que cuando nosotros tenemos bautismo, normalmente en el tiempo de verano, hermanos, es algo que también debe demandar de nosotros respeto, honra, porque es un sacramento. El bautismo, entonces, hermanos, representa 3 realidades espirituales. ¿Ok? Número 1. Recuerde que el bautismo es un bautismo de inmersión, es decir, el creyente es puesto abajo del agua, está completamente mojado. ¿Cuántos minutos debe estar debajo del agua? 5 minutos por cada pecado que haya hecho. No es así. Pero el agua identifica eso, identificación. Cuando sale está completamente mojado. Entonces, el bautismo representa 3 realidades espirituales. ¿Ok? Número 1. El pecado simboliza muerte al pecado. ¿Cierto? Muerte al pecado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el creyente nunca más pecará? No significa eso, porque el creyente va a seguir pecando. Aunque le digas que no lo haga, va a pecar igual, porque está en su naturaleza. La naturaleza vieja no se va, se queda.
¿Significa entonces que el creyente nunca más pecará? No. No. ¿Qué significa entonces que muere al pecado? Significa tres cosas. La primera, ¿qué significa que el creyente muere al pecado? Lo primero que tengo que decir, ya lo dije, no significa que el creyente nunca más va a pecar. No significa eso. Sino que significa que el creyente ha muerto a las consecuencias del pecado. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? El alma que pecare, Ezequiel 18:4, el alma que pecare morirá. Fue Dios el que le dijo a Adán, si comes del fruto, ciertamente morirás, porque la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. El creyente que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, tal vez puede morir físicamente, pero no morirá eternamente. No morirá eternamente. No morirá eternamente. Morir al pecado, muerte al pecado, significa que el creyente no recibirá la consecuencia del pecado. El pecador no morirá eternamente. Amén. Número 2, ¿qué significa muerte al pecado? Que el creyente ha sido dotado por la naturaleza divina, por medio de la cual puede luchar contra el pecado. Antes de nacer de nuevo, el creyente pecaba y solo pecaba. Y no tenía capacidad para luchar contra el pecado. Ahora que ha nacido de nuevo, que ha sido identificado con Cristo, él tiene una nueva naturaleza divina. ¿Tenemos naturaleza divina? Tenemos naturaleza divina. El Espíritu Santo nos habita. Dios nos habita. Tenemos la palabra de vida. Tenemos la iglesia. Tenemos la cena. Tenemos la comunión. Todos esos son elementos que nos ayudan en nuestro peregrinar. Entonces el creyente ha sido dotado de esa naturaleza divina con la cual él puede luchar contra el pecado. Antes era imposible. Ahora tú puedes luchar contra el pecado. Número 3. ¿Qué significa muerte al pecado? Significa que el creyente, escucha esto, el creyente nunca pecará de la misma manera. Pecará, pero nunca pecará de la misma manera, porque antes el pecado era para él orgullo, jactancia, pero ahora el pecado es vergüenza. El pecado es dolor, el pecado es ofender a su creador. El pecado entonces ya no es lo mismo. ¿Ok? Número 2. Aquí dijimos que el bautismo representa 3 realidades espirituales. La primera es muerte al pecado. ¿Qué simboliza eso? Que el creyente no será objeto. El creyente muere a la consecuencia del pecado, no morirá eternamente. Número 2, el creyente ha sido dotado de naturaleza divina, ahora puede luchar contra el pecado. Y número 3, el creyente nunca pecará de la misma manera, porque antes el pecado era su orgullo, ahora es su vergüenza. Número 2, ¿cuál es la otra realidad que representa el bautismo? Representa la sepultura con Cristo. Recuerden, esta persona es sumergida en el agua, muerte, identificación con la muerte de Cristo. ¿Qué significa? Bueno, este es un gran tema. Solamente lo voy a decir en pocas palabras. ¿Qué significa ser vinculado con la muerte de Cristo? ¿Qué significa? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa vieja naturaleza en algún momento de mi vida era dominante. Ahora ya no lo es.
En algún momento de su vida, Saulo de Tarso, luego llamado el apóstol Pablo, él solo pecaba y solo pecaba. En algún momento en el futuro, Pablo solo será santo y nada más que santo y no tendrá ninguna vinculación con el pecado. En algún momento, Iván Espejo era solo pecado, nada más que pecado y puro pecado. Iván. Pero en algún momento, para la gloria de Dios, Iván Espejo será solo San Iván. ¿O no, Paola? La Paola no cree mucho. En algún momento, será santo, sin vinculación alguna con el pecado. El problema es aquí en el medio. Aquí. En que no soy absolutamente pecador y tampoco soy absolutamente santo. Es aquí el tema. Es aquí el tema. Aquí estamos todos nosotros. No, ya no somos absolutamente pecado, tampoco somos absolutamente santos. Estamos aquí. El bautismo representa entonces sepultura con Cristo, indicando que la vieja naturaleza, escuche esto, ha perdido su dominio completo. Si bien es cierto, todavía esa naturaleza nos arrastra, todavía esa naturaleza tiene influencia sobre nuestra vida, pero hay momentos en que obedecemos, hay momentos en que caminamos con Dios, hay momentos en que estamos en la luz. Ahora mismo hemos venido a la luz, hemos obedecido y estamos caminando en obediencia. La vieja naturaleza perdió su dominio completo. Algún día será derrocada completamente de mi vida, pero por ahora ha perdido su dominio absoluto. Número 3, la tercera realidad que representa el bautismo es que el creyente ha sido sumergido, muere, es identificado con la muerte de Cristo, pero también es identificado con su resurrección. El bautismo representa también la resurrección de Cristo y la resurrección del creyente. Es un anuncio, es un aviso, es una proclama, es una declaración que finalmente todo aquel que ha creído en Cristo será liberado del pecado. Es una proclama, es un anuncio que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esta es la seguridad que tenemos, que un día seremos glorificados. Nunca más contacto con la naturaleza vieja caída. Amén. Amén. Finalmente tengo que decir esto del bautismo. El bautismo es obediencia a Cristo. Cuando el creyente se bautiza, cuando entra en el agua, obedeciendo, porque el bautismo es un mandato. Es un mandato que el creyente debe hacer. Aunque todo lo que simboliza el bautismo ya ocurrió, pero necesitamos este testimonio público. ¿Ok? Testificar a los hermanos, a la iglesia, al mundo y al mundo espiritual. Ángeles, principados, potestades, demonios, arcángeles, etc. Me identifico con Cristo. Eso es el bautismo. Número 2, el bautismo también es confesión pública. Confieso
públicamente mi fe. Soy creyente, soy cristiano. No perfecto, pero cristiano. ¿Ok? Número 3, identificación. Yo creo que esta es la parte más importante del bautismo, identificación. Me estoy identificando con Cristo en su vida, muerte, sepultura, ascensión y glorificación. El bautismo entonces es identificación. Y número 4, el bautismo también es identificación con quién. Con el cuerpo de creyentes. Cuando yo me bautizo, me identifico con los creyentes, con todos los creyentes, me identifico con la iglesia. Hemos pasado por el mismo evento, hemos sido identificados con Cristo y en el bautismo yo me estoy identificando con esta iglesia. Me estoy identificando con Cristo. Me identifico con los creyentes, me identifico con esta iglesia, con la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia global, universal, gracias, y con la iglesia local. ¿Tú te identificas con la iglesia universal y te identificas con la iglesia local? Una pregunta, la contestas en la profundidad de tu corazón. ¿Tú te identificas con esta iglesia? Esta iglesia local, que tiene a este pastor, tiene un equipo de ancianos, tiene un grupo de líderes. Esta iglesia que tiene un mensaje, esta iglesia que tiene la proclamación del evangelio. Ayer estuvieron en el hospital, ¿no? ¿Dónde está Cristina? ¿Sí? Compartimos el evangelio con otros. ¿Tú te identificas con esta iglesia? Tú podrías decir, esta es mi iglesia. O, lo estoy viendo si soy o no soy. ¿Sabe, hermanos? Y con esto quiero terminar y permítame este paréntesis. Identificarse con la iglesia no significa solamente venir, escuchar y salir, sino ser parte. Tú oras por esta iglesia. ¿Tú te identificas con esta iglesia? ¿Tú oras por esta iglesia? ¿Apoyas la visión que tiene la iglesia? ¿Honras la autoridad que Dios ha delegado en esta iglesia? Quiero decirles algo todavía más profundo. Salir de una iglesia no es un juego. Porque no solamente Dios te llama a la luz, no solamente Dios te llama a la salvación, sino que Dios te llama a un grupo, a una iglesia local. Una vez alguien me dijo, pero yo no puedo hablar con usted, no reconozco su autoridad. Esta persona, no voy a decir si hombre o mujer, venía a la iglesia y estaba así como que no reconocía algo que yo decía. Entonces me dijo, yo no reconozco su autoridad, no lo reconozco como pastor. Y estaba viniendo a la iglesia. Y le pregunté, ¿y quién es tu pastor entonces? ¿Sabes lo que me dijo? John MacArthur. John MacArthur es tu pastor. ¿Has hablado alguna vez con él? Si yo le pregunto a él por ti, ¿él te conoce? Cuando Dios nos llama a una iglesia local donde hay un pastor maestro, que es la persona que Dios ha puesto en mi vida para enseñarme la palabra, para corregirme cuando tenga la necesidad de corregirme, para dirigirme. Dios me ha llamado a un cuerpo. Salir de una iglesia no es chacota. Ahora, ¿hay ocasiones y motivos para salir de una iglesia? Claro que los hay. Se los voy a mencionar. Tú no puedes salir de la iglesia porque alguien en la reunión de damas dijo un chiste que a ti no te gustó. No me gustó, me voy de la iglesia. No es la razón. En reunión de varones,
Llegué a la reunión de varones y los varones se habían comido todo. Me voy de la iglesia. No es una razón para irse de la iglesia, aunque podemos tomar algunas medidas con los varones. No, es que el mensaje y el pastor y el pastor dijo esto y me ofendió. No es una razón para salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque en un grupo de personas que se reúne, que están juntos, es obvio que en algún momento alguno de nosotros por alguna razón va a ofender a otro. ¿Sí? Sí. En el trabajo pasa y no dejas de ir al trabajo. Tu jefe te trató mal y al otro día no viniste, vas igual. Pero alguien te ofendió en la iglesia y no voy a la iglesia. Tenemos una sensibilidad especial para la iglesia. No voy porque no me saludaron para mi cumpleaños. No voy porque el pastor no hizo esto. No voy porque... Niñerías. Ninguna de esas son razones para dejar de ir a la iglesia. Número uno. Tú debes tomar tus cositas, tu Biblia, tu sillita, tus cositas y decir, pastor, me voy de esta iglesia. Número uno, porque usted está enseñando herejías. Si yo el día de mañana enseño herejías, ¿como cuál? La herejía de la prosperidad. ¿Cuántos aquí esta mañana van a dar 20,000 pesos para que Dios le dé 200? Levanten la mano. No estoy bromeando. Yo estoy ocupando el tiempo, en vez de hablar de la palabra de Dios, estoy haciendo negocios. Toma tus cosas y sal de esta iglesia. Si yo estoy enseñando que Jesús no es el Cristo, si yo digo que Él no es Dios, que Él no nació de una virgen, que la salvación es por mérito humano, toma tus cosas y sale de esta iglesia. Porque esta iglesia ya se fue. Si yo enseño herejía, ahí está la puerta. Por favor, déjenme solo. Pero que me saludó, no me vino a ver. Niñerías. ¿Cuántos están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, no me importa porque es la verdad. Hay tanta sensibilidad, no, pero es que... Y cosas te pasan aquí, te pasan en el trabajo y sigues yendo al trabajo. No voy a la iglesia porque todos son pecadores, pero va al cine 2 veces al mes, donde todos son peores. Número 2, ¿por qué yo debo salir de una iglesia? Número 2, ¿por qué yo debo salir de una iglesia? Cuando se está haciendo mal uso del dinero, cuando el pastor se está quedando con la plata, la iglesia está ahí a medio morir saltando, yéndose y el pastor tiene una mansión allá en... ¿Dónde? Chicureo. Por favor, ándate de esta iglesia. El pastor se está fundiendo con la plata. Tenemos un equipo de finanzas. Iván, Ricardo, Marisol. Y ustedes pueden pedirle, ¿qué pasa con la plata? Ahí está. Ustedes saben. Y número 3, si hay algún tipo de inmoralidad, y digo algún tipo de inmoralidad porque ahora el concepto de inmoralidad es tan amplio. No es solamente inmoralidad un hombre con una mujer, un abuso de un adulto a un niño. En Estados Unidos esto es un escándalo que ya no tiene control. Permíteme unos minutos, por favor. En el estado de Maryland, donde está nuestra iglesia, los tribunales de justicia tuvieron que decir, paren, no queremos más denuncias. Y yo estaba ahí en el mes de junio y habían dicho, vamos a recibir denuncias hasta el 30 de mayo. Desde el 15 de mayo al 30 de mayo, hasta esa fecha se pueden entregar denuncias. En esos 15 días se recibieron 25,000 denuncias de abuso. Nosotros hemos sido alertados
Porque lo que pasa allá va a pasar acá, o está pasando. Por lo tanto, los pastores no están a solas con mujeres, obviamente. Un pastor no está a sola con una mujer que no sea su esposa. Si alguien quiere consejería conmigo y es mujer, yo voy a estar con mi esposa, o voy a estar con un anciano, o voy a estar con otra persona, pero nunca solos. De la misma manera, hay tanto cuidado con esto que si hay un niño en el pasillo, porque normalmente las iglesias ya tienen colegios, y si un niño viene por un pasillo, viene un adulto, el adulto se va, se retira, porque ahora hay cámaras. Y esto también ha servido como para chantajear a iglesias. Nuestra iglesia está siendo chantajeada en los Estados Unidos por esto. Por eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo hablo de abusos sexuales, estoy hablando mucho más que un hombre o una mujer. Es algo que nosotros debemos cuidarnos. Si en esta iglesia pasa algo y nosotros encubrimos a la persona, váyase, por favor. Porque esta iglesia se perdió. Si los líderes no tienen la capacidad de poner a esta persona, líder o no líder, abusó de alguien y lo ponemos nosotros en la justicia, entonces váyase a la iglesia porque la iglesia se perdió. Esas son las 3 razones por las cuales tú debes salir de la iglesia. Por otra razón, que me miraron mal, el pastor que me dijo, no me dijo, tiró un chiste que era fome, además de fome me hirió, entonces me siento ofendido. Eres un niño, eres un niño. Niños. ¿Hemos tenido niños acá que se han ido? Sí, sí, sí. Y quiero decirles, hermanos, ¿ya han notado que hay algunos hermanos que ya no vienen? ¿Se han dado cuenta de eso? Ninguno de ellos se fue por estas 3 causales, ninguno. Ninguno. Puede hablar conmigo, con los ancianos. Ninguno de ellos se ha ido por eso. No pueden acusar a esta iglesia de herejía, de abuso de dinero o de inmoralidad. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Te alabamos y te damos a ti la gloria. Gracias por el bautismo y lo que el bautismo significa. Gracias, Señor, a ti la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.